Xavier. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todas y para todos. Un horario atípico para los habituales encuentros de charla debate y de este encuentro, este ciclo, ciclo debates 2025. Hoy arrancamos con este nuevo año, esta nueva edición, creo que es el quinto año de los ciclodebates en Fundación La Balandra, con un tema, debe ser uno de los debates actuales más importantes, no solo que atraviesan el ámbito de la literatura, de la narrativa, sino también del campo de la ciencia, del campo laboral, es la utilización, el empleo, la herramienta de la inteligencia artificial, y es un debate actual, ya de algunos años, pero que está como en los prolegómenos de una circunstancia que seguramente vamos a seguir hablando por los próximos años. Antes de meternos con las invitadas, hoy vamos a estar hablando con Estela Maris Leguiza y Mariela Guenadenic, dos conocidas por la Fundación La Balandra, dos habituales colaboradoras, dos amigas de nuestra institución, a propósito de cómo escribir literatura en tiempos de inteligencia artificial. Este es el debate que nos convoca. Con esto estamos abriendo el ciclo de las charlas debate para el 2025, este espacio que propone la Fundación La Balandra para, bueno, hablar de cuestiones vinculadas al oficio, el rol del escritor, la importancia que tienen los lectores, bibliotecarios, traductores, en este caso una herramienta tan particular como la inteligencia artificial. Voy con una brevísima reseña biográfica de nuestras invitadas. Estela Maris Leguiza, escritora y abogada, desde 2017 coordina el taller Tiempos de Letras en Ciudad Jardín, gestionando encuentros de lectura y escritura. Realizó publicaciones en antologías, revistas digitales y obtuvo reconocimientos en concursos literarios y en el Mundial de Escritura en 2022. Mariela Guenadenic es una escritora argentina perteneciente a la nueva narrativa argentina. Trabajó como periodista en El Cronista, Crónica y Prensa Económica. Colaboró en suplementos culturales de Argentina. Fue editora en agencias de prensas internacionales y se especializó en comunicación digital y formación en redacción profesional. Luego de participar en las antologías En Celo y De Puntín de Random House, su primera novela Desde el aire fue finalista en el Premio Internacional de Novela Letra Sur de la editorial Jenny El Ateneo y publicada en Nueva York por Díaz Grey Editores. Su segunda novela, Una felicidad posible, fue publicada en Argentina por Del Nuevo Extremo, y su tercera novela, Odisea del Hambre, es la primera incursión de la autora en el género distópico. Bueno, no hay dudas que la inteligencia artificial, como decíamos, ha irrumpido en el mundo de la literatura, o no solo en el mundo de la literatura. A nosotros nos convoca el ámbito literario, y a medida que las herramientas de la inteligencia artificial se hacen más accesibles, se abre un abanico de preguntas que no solo tienen que ver con la tecnología, sino también con la naturaleza misma de la creatividad y de la autoría, de nuestra creatividad literaria y de nuestra autoría como escritores. En torno a este encuentro, esta es la propuesta, y ya le doy la bienvenida formalmente a Mariela y a Estela Maris, y les pregunto, ¿cómo escribir literatura en tiempos de inteligencia artificial? ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial para el oficio de escribir, para la literatura? ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias a las dos por este encuentro. Gracias por la invitación. Hola a todos los que están por ahí del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, y la verdad que es una invitación por demás agradable, siempre la posibilidad de charlar y de tener un espacio para reflexionar sobre estos temas. Así que bueno, ahí Mariela, te cedo la palabra para este inicio, porque la pregunta fue muy grande. ¿Cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial? ¿Qué pensás? Bueno, en primer lugar, digamos, la inteligencia artificial para mí es como una nueva frontera, ¿no? Como fue en su momento tal vez la imprenta o la máquina de escribir. Bueno, no son equiparables, ¿no? La máquina de escribir y la imprenta, me parece que la imprenta generó una revolución en todo sentido y una nueva etapa de la humanidad. Yo creo que es la inteligencia artificial, no sé si es a nivel de la imprenta, pero le va muy de cerca porque
estamos hablando de un nuevo modo de producción, por eso también, vos lo mencionaste, Gastón, que también nos irrumpe mucho en el mercado, en lo laboral, ¿no? No es una Mm, herramienta más, no es un avance tecnológico más. Es de pronto una entidad que no es, que es mucho más que una cosa herramental, ¿no? Es algo que puede producir por sí mismo desde un punto de vista creativo y que puede fabricar sentido. Y de ahí es que nos surgen tantas preguntas y tantos cuestionamientos, y en, en ese sentido, como sabe escribir, entre otras cosas, por ahora, la primera pregunta, claro, es, bueno, y entonces, ¿en dónde, qué hago? ¿Qué hago, no? mm, Ahora dejo que la inteligencia artificial escriba por mí, ¿para qué? ¿Quién soy? Digamos, abren un montón de preguntas, muchas de esas existenciales, algunas angustiantes, y bueno, ¿cómo escribir? Yo creo que es me parece que antes de pasar a esa pregunta, yo me preguntaría un poco qué es lo que, en dónde nos toca, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, y cuál es la diferencia en lo humano, digamos, qué es lo que, porque nos toca mucho en nuestro rasgo de humanidad, porque si es capaz de hablar, que es nuestro rasgo más humano, de ahí decir, bueno, entonces, si hay algo que puede hacer y mi existencia tiene que ver con las nuevas acciones, y hay otra cosa que hace por mí, entonces que me morí, dejé de existir, digamos, ya no tiene sentido. vos decís que hay como un campo de disputa ahí. No, hay un campo donde hay que redefinir, no hay una disputa, porque parece que lo humano no está en disputa, o sea, pero sí es verdad que nos sentimos con mucha amenaza, en general, no hablo de la escritura, hablo en general, porque uno dice, bueno, esto me viene a reemplazar el trabajo, me viene a reemplazar, entonces dejo de existir, ¿para qué existo si hay algo que hace por mí y lo hace fácil, lo hace bien? Entonces, me parece que, no me parece que sea hombres versus máquinas, me parece que la idea es que esto, digamos, va a terminar siendo una forma más de hacer, pero en esa forma más de hacer, nueva de hacer, aparecen un montón de cosas que nos hace preguntarnos en qué lugar vamos a ocupar de ahora en más. La inteligencia artificial se parece mucho a nuestra capacidad de decir, de hacer, escribe muy bien, no tiene falencias, y ahí está el problema, y es que a la inteligencia artificial le falta la falta, digamos, no tiene falta, lo Mm, que no sabe lo inventa, no tiene preguntas, entonces no tiene dudas, entonces solo tiene certezas, y de ahí que no pasa por ser mejores o competir con la inteligencia artificial, sino pasa por, me parece a mí, convertirnos cada vez o aferrarnos cada vez más a nuestros rasgos de humanidad, que en ese sentido tiene que ver con el deseo, con la pregunta, porque la razón de escribir no tiene que ver con el producto terminado, sino con la sensación de poder pasar el tiempo y por el cuerpo aquello que quiero decir, aquella pregunta que me quiero contestar. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que está disponible la herramienta para que escriba por mí, pero yo no sé si quiero que escriba por mí, porque hay algo que necesito que me pase junto con la escritura. ujú. La Maris, El- una cosa que voy tomando algunas palabras que escucho y que me parece que tienen que ver con cómo empezar a dar respuesta o por lo menos seguir haciéndonos preguntas a partir de esta pregunta, entendiendo que, un poco como dice Mariela, estamos en un momento muy particular donde tenemos que comprender que la inteligencia artificial va a ser un copiloto. Lo vamos a sentar al lado nuestro en este sidecar y va a ser nuestro copiloto, pero de ninguna manera deberíamos de poder darle el volante, ¿no? No debería de ser el piloto, y mucho menos en la creación literaria. Decía Mariela, le falta la falta, y me parece que los que estamos acá, que escribimos, que leemos, también el acto de leer, la experiencia de leer es algo que es absolutamente de la posibilidad humana. Los que estamos acá cuando escribimos sentimos en algún punto algo que tiene que ver con el caos creador. Nadie crea en absoluto orden mental poniendo una palabra detrás de la otra, siempre hay idas y vueltas, ¿no? Nosotros que estamos conviviendo tanto con el algoritmo, y entonces yo elijo una película y entiende qué películas me gustan y me va a ofrecer exactamente esas para que no haya falla, para que yo no me equivoque, para que no haga algo que no me guste, para darme exacto. Eso es todo lo contrario a la creación. La creación es fallar, probar, fallar otra vez, insistir en las fallas,
quedarme un rato ahí, habitar la incertidumbre, algo que definitivamente no puede, en estos existencialismos, no puede hacer la inteligencia artificial, habitar la incertidumbre. Y ahí es donde puedo ir a tirar de ese hilito y ver qué pasa con la creación, al menos con la creación en la escritura. Conversábamos previo a esto, conversábamos con Mariela y yo le contaba que de mi profesión de abogada, allá y entonces en el Código de Vélez-Sarsfield, que no es el que está vigente actualmente, cuando se trataba de definir qué es una persona, se decía que eran entes con características de humanidad. Y entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es una característica de humanidad? Y aparece el lenguaje como nuestra propia característica de humanidad. Y yo creo que ahí está este temor. Hemos cedido el lenguaje, ¿no? Se lo hemos dado a la máquina, vamos a decirlo así rudimentariamente, y cuando damos eso que nos constituye, y ahí me parece que empiezan los temores. Hay un debate que me parece, no digo que está saldado, pero que se ha avanzado mucho. Yo recuerdo en otro momento, en este mismo ciclo de charlas debate, no sé, por 2022 hablábamos, o 2021. No sé si no fue a propósito del Mundial del 2022. Es el Mundial donde vos participaste, estaba Santiago Sí, Lash, ¿no? sí, sí, Le- sí, fue el último que organizó Santiago Lat y fue sí. el que ganamos, sí. Fue como, ahí también se dio el debate en torno a ese mundial sobre la inteligencia artificial, si se podía participar o no. Y nosotros me acuerdo que a propósito de ese hecho lo charlamos acá y había resistencia todavía. Estaban, no, la inteligencia artificial no, para la creación literaria no, o sea, había argumentos hasta éticos y morales sobre el empleo de la inteligencia artificial. Tengo la sensación que eso ya quedó atrás, que hay una aceptación en líneas generales, como en su momento, no sé, es una herramienta más de trabajo, una herramienta que facilita. Por supuesto, nada reemplaza al autor o a la autora que está detrás del texto, pero eso se ha ganado. La inteligencia ha evolucionado de tal manera que ya ahora como que nadie podría plantearse inteligencia sí o inteligencia no, sino cómo la utilizo y para qué, ¿no? Sí, en el plano laboral, digamos, inicialmente cuando apareció el ChatGPT, que fue este primer LLM, digamos, ¿no? Large Language Model, digamos, hubo una preocupación generalizada de, bueno, me voy a buscar otro oficio, ¿y ahora qué hago? Digamos, yo trabajo en marketing digital y trabajo, y soy además de escritora, digamos, trabajo de escribir también fuera de la escritura de ficción, y había una preocupación generalizada. Y había como esta cosa, este impulso ludita de salir a romper las máquinas, de decir, no, Sí, si no, sí. y fue la novedad que me acuerdo que la gente posteaba, y es unas cosas larguísimas, y esto fue todo hecho por el ChatGPT. Fue una novedad tremenda que duró eso durante un par de meses, y luego se fue acomodando. Hoy por hoy, el requisito que se pide en ciertos ámbitos laborales es saber manejar el ChatGPT, pero no es más un reemplazo. Lo que se pide y lo que se necesita es justamente saber escribir, saber darle al alimento al Tamagotchi para que te produzca algo mejor o algo o que te aporte y te acompañe y te ayude para poder abarcar más. Ujú. Entonces, lo que decía Estela, ¿no? El tema de que sea un copiloto. Yo creo que cada vez más la inteligencia artificial, al menos en lo que hace a la producción del lenguaje, digamos, ocupa ese lugar, ¿no? El tema de resumir, el tema de ayudarte a estructurar, que sea alguien con quien vos podés pelotear alguna idea. Pero yo de ninguna manera le subiría un manuscrito para que me lo mejore, me lo cambie, le siga la trama. Lo podría hacer hoy por hoy. De hecho, hay, no solo ChatGPT, existen aplicaciones que directamente le podés subir un manuscrito y te lo mejora, te lo capte, te ayuda a armar los personajes, o sea, te hace todo. Y la verdad es que, digamos, en este punto es lo que decía también antes Estela, es, bueno, ¿cómo lo vamos a integrar? Que de eso se trata. No se trata de ella el temor a que nos reemplace, que nos calle, que no nos deje hablar nunca más porque habla por nosotros, sino cómo lo vamos a integrar para que refleje y mejore y acompañe la experiencia de escribir sin robarnos la experiencia de escribir, que es
Mm. lo caótico, pasar por el cuerpo, pasar por el error, pasar tiempo, pensar, estar, digamos, que esos personajes pasen a ocupar un lugar, a simbolizar. Digamos, entonces ya no se trata por eso de discutir si nos va a ocupar o en un lugar, que igual eso debate, si bien entiendo que estás al lado, todavía me parece que todavía hay un poco más para charlar, porque esos temores están. En todo caso es eso, ¿no? Que es también lo que va a esperar un lector a partir de ahora, como, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer leer? Em, si, no sé, digamos, si algo de la inteligencia artificial se va a ver en el resultado y va a ser algo diferente y va a aparecer un nuevo género, es algo que también es una pregunta que a mí me intriga, es decir, bueno, ¿aparecerá un Hay, nuevo al- género? hay algunos autores que ya reconocen que utiliza autores, no vamos a decir los nombres, porque a veces te lo cuentan en confidencia, ¿no? Pero hay algunos autores conocidos, que utilizan la inteligencia artificial, más que nada en la etapa preliminar, en esa etapa donde uno está Claro. bocetando la obra, ¿no? Armando borradores o tirando ideas, y bueno, se apela a esto, ¿no? Como, no sé, hay alguien que se incentiva y se motiva, o no sé, con la música, mirando películas o leyendo autores que han escrito cosas parecidas o del mismo género. Bueno, hay otros que empiezan a utilizar esta herramienta. Digo, hay un grado de aceptación. El tema, vos escribiste, Mariela, una nota para nuestro portal literario, Azimut, a propósito Mm. de un tópico similar, de la inteligencia artificial vinculada a la literatura. Y hablabas de, bueno, el riesgo, ¿qué pasa si en algún momento la inteligencia artificial da en el clavo con nuestro propio gramaje narrativo, con nuestro propio código de lenguaje? O sea, Lo puede hacer tranquilamente. lo puede hacer tranquilamente. Entonces uno dice, bueno, ya escribe como lo escribiría yo, tiene mis modismos, mis formas, me conoce mejor que yo mismo. Ahí hay lo que produce es arte, lo que y el riesgo, lo que vos planteabas, che, ya soy totalmente descartable y reemplazable. Mm. Eh, para mí, digamos, el arte no es un producto terminado, es un hecho artístico, donde participa él o la escritora y la persona que completa en la lectura o, bueno, o o lo que sea, digamos, en el consumo de ese hecho artístico. Em, sí, tranquilamente puedo ir a una inteligencia artificial y que le doy todo mi material, me saca el estilo y me produce una nueva novela. O sea, eso está y es posible y, digamos, está en la ética de cada uno que eso suceda o no. Yo creo que hoy el debate es, me parece, ¿no? Es si quiero que eso pase. Mm. Quiero que eso pase, porque a mí me da mucho placer encontrar la palabra. Tal vez así como voy a Wikipedia y le pregunto cosas, che, ¿cómo se fabrica, no sé, una bomba? Porque en vez de ir a una enciclopedia, a una biblioteca, hoy lo busco en Wikipedia, si tengo que fabricar una bomba para la trama, lo tengo ahí a mano, digamos, esto también está a mano. Ahora, yo no me la quiero perder. Yo personalmente, no sé, habrá otros escritores que recurrirán a eso. Me parece por eso, el lugar que cada uno le da. Yo no quiero que alguien hable por mí, porque es como que entonces no me pasó nada en la experiencia, no me pasó nada por el cuerpo, no me conmovió, no me modificó. Eso es Eso lo que... Voy hablaba, a, sí, voy a aportar eso algo sobre ese punto final que traza Mariela, en tanto que una cosa es que algo funcione y otra cosa es que algo exista, que sea Mm, vital. Y me parece que lo que tiene la escritura, fui leyendo también parte de lo que decían en el chat y creo que tiene que ver con esta experiencia vital que es escribir y que es leer también, y que la experiencia del lector, el que comprende, el que le pasa por el cuerpo, el que además encuentra lo que no es palabra en un texto escrito por la inteligencia artificial y que puede tomar mi estilo, puede tomar Mujeres Impares y armar otro Mujeres Impares 2 y hacer otro libro de cuentos. es tu Pierre Menard, vendrías. Tu Pierre Exactamente, Menard. lo puede hacer a Pierre Menard, totalmente, lo puede hacerlo, tiene la capacidad para hacerlo. Pero lo que no es palabra, ahí donde se cifra el sentido de lo que quiero decir yo con mi humanidad toda y con este hecho creativo, eso no está, porque cierra sentido, porque está en la necesidad de que no va a fallar,
que va a elegir las palabras que cierran sentidos, no va a dejar que el lector complete, no lo va, ahí dice Anaí, los silencios, Los eso que no es silencios. palabra, eso que nosotros leemos con una experiencia lectora y decimos, hay silencio en el texto. Bueno, esa posibilidad me parece que no está en el texto creado, que funciona así. Que además, un poco lo que decía Mariela, es producto. Quiero esto, sale esto. Es como una cuestión muy capitalista, si se quiere, ¿no? Bueno, quiero hacer este texto, me funciona este texto, compro este texto. Pero también creo, adivino, o por lo menos soy una mujer de mucha fe, quiero creer que ese texto se agota en un único sentido, se agota en esa primera lectura. Quiere decir esto y lo dice ya. Cuando nosotros escribimos, creo que da la posibilidad de la relectura, de la interpretación y de la conversación, ¿no? Ahí aparecen transmitir dolor o alegría sin nombrarlo, eso que se muestra pero que no se dice cuando nosotros escribimos. Y me parece que eso da lugar a la interpretación y da lugar a abrir sentido y a la conversación, que son actividades netamente humanas. Volvamos a conversar como ahora. Mm. Acá me Yo, llama la atención algo que dice que de alguna manera democratiza la narrativa, no hace falta el virtuosismo, cualquiera puede contar una historia aceptablemente bien, bueno, en forma de pregunta, ¿no? Dice Carlos. Em, y acá, bueno, lo que pregunto es, ¿lo que yo quiero es escribir bien o lo que yo quiero es contar una historia? Obviamente sí, es como tocar la guitarra, si no sé los acordes voy a hacer ruido, o pintar con los dedos, eso no es arte, digamos, tiene que haber una técnica vinculada. Y bueno, sí, el chat GPT o lo que fuere me puede ayudar con la técnica, pero si yo no tengo la mirada, si yo no sé lo que quiero decir, si no hay algo que yo quiera contar, eso, digamos, el arte no solo es el hecho artístico, es la mirada, es la observación, es algo sobre mi posición subjetiva en el mundo que quiero transmitir a través de una forma artística. Em, entonces, en todo eso, ¿no? Que es todo lo que venimos hablando, ¿no? Que en esa búsqueda uno va tallando, se nutre de la técnica para poder contar, porque si no es tener las manos quebradas y tocar el piano. Si lo hace el ChatGPT por mí, entonces no lo estoy haciendo tampoco. Entonces, tampoco sé si importa el virtuosismo al escribir. Lo que importa es, en mi opinión, o sea, yo algo mal escrito no lo puedo leer, digamos, no tiene que ver con eso, pero digo, a mí lo que me importa es qué es de esa experiencia, de esa forma de ver y estar en el mundo, que cómo me llega a mí. Eso es lo que a mí me interesa de un escritor o escritora, del Ahí arte en general. ese Carlos Costa es, bueno, el presidente de la fundación, que un Ah, apasionado de la inteligencia artificial. Hoy hablamos a propósito del mediodía en el almuerzo, hablamos de esto, y yo le planteaba algo que vos decías recién, que dicen las dos, ¿no? El tema, y yo le ponía un ejemplo que después vine en mi casa y lo probé. Digo, si le pido a la inteligencia artificial que me diga para ella qué significa la vida es una herida absurda, como dice en la letra del tango, ¿qué va a significar para ella? Que seguramente, y me puso una cosa que para mí ni se acerca a lo que significa, o por lo menos la connotación que yo le doy siendo argentino en este país, con todas las vicisitudes, con mi propia experiencia. Entonces, hay algo de la emocionalidad, si se quiere, que la inteligencia artificial no tiene, se le escapa. Pero estoy seguro que lo de que Carlos Costas te diría, ahora no puede. ¿Qué pasa si esto evoluciona, como viene evolucionando, y el día de mañana sí es capaz, tiene los medios, las herramientas y la habilidad para reemplazar, o por lo menos para plasmar la emocionalidad, mi emocionalidad? Nos va a conocer tanto que va a saber exactamente qué significa para vos esa frase de la vida es una herida absurda. Bueno, en principio, ¿sabes qué? Discúlpame, Mariela, no, parte, parte de que supiste preguntar. Me parece que vamos a tener que estar muy afilados en la posibilidad de aprender a preguntar. Ujú, Antes decía Mariela, bueno, ahora cuando te van a contratar para un trabajo, quizás la búsqueda sea que sepas usar la herramienta. O sea, partimos de una base en que es una herramienta. Pero vos supiste preguntar, fuiste a preguntar y esa respuesta no te satisfizo en tanto la pasaste por tu filtro humano y no te satisfizo. Va a ir acertando cada vez más, pero cada vez más porque también se está alimentando de otras preguntas y de muchas cosas que uno le va
uno es el propio alimento, ¿no? Somos también Sí, el claro. alimento de eso que después se nos va a venir, se nos va a devolver, no lo digo escatológicamente, pero va a devolver hacia nosotros. Yo le pedí a la inteligencia artificial, un poco a modo de juego, pero solo para reforzar mis propias teorías, que le agregara un verso al poema Los Justos de Borges. Tengo el poema para leerlo, no lo voy a leer todo, entiendo que todos lo conocemos, voy a leer solamente los últimos 3 versos. Dice: el que agradece que en la tierra haya Stephenson, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Esto viene de una gran enumeración en el poema Los Justos. Le pido que le agregue un verso y agrega: el que mira el cielo y encuentra figuras pasajeras, que no tiene absolutamente ningún sentido, no tiene nada que No. ver, y es completamente arbitrario. No pudo, quizás ahora no pudo, encontrar de dónde sacar esa posibilidad de crear, y bueno, inventó algo que encajara según un criterio. Pero lo que quiero decir es que hay que saber preguntar. Y al conocer la respuesta aparece nuestro propio filtro. Así que me parece que tenemos que tener limpios los filtros, como el aire acondicionado, para poder ver qué nos está devolviendo. Y la cabeza curiosa, porque Claro. yo acá me había también anotado que el tema de, ¿no? Que la inteligencia artificial aprende de nosotros, ¿no? De hoy por hoy, es en base a diferentes algoritmos y machine learning que va desarrollando, bueno, la respuesta más probable y la forma, la estructura más probable dentro del lenguaje, de un estilo y demás, y te arroja una frase. Eventualmente va a poder hacer más cosas, va a poder hacer muchas más cosas. Pero entonces hay un aprendizaje, hay una dimensión del aprendizaje, pero el aprendizaje no es solamente meter contenido, como en Matrix, cuando te ponían un chip y de repente sabían volar un helicóptero. El aprendizaje tiene que ver con hacerse preguntas. Cuando, digamos, uno quiere hacer un curso, tenés la galería digo, en la biblioteca de medios, si lo haces online, que mirás videos, mirás videos, mirás videos y después te saturaste y lo dejaste por la mitad, que es lo que suele pasar. Cuando hay la intermediación de un profesor, de un tutor, alguien que te acompaña en ese proceso, ¿por qué uno se engancha más? No solo por la dimensión que hace un ser humano del otro lado, sino porque ese ser humano le voy haciendo preguntas que me van surgiendo a partir de que voy aprendiendo, y eso es lo que enriquece el aprendizaje. La capacidad de hacernos preguntas es algo que la inteligencia artificial no tiene, y dudo que tenga, porque no tiene autoconciencia. Entonces, hay todo un debate si podría tener autoconciencia, digamos, ¿no? Pero bueno, no, yo me permito dudar que lo pueda tener, porque se basa de tener autoconciencia, se basa de la noción de que nos vamos a morir, la noción del tiempo, digamos, pasa por un montón de cosas, no solamente por información que vamos acopiando. Entonces yo creo que la clave tiene que ver con saber hacernos preguntas, porque eso es lo que mantiene vivo el deseo y la búsqueda y la curiosidad. Digamos, esas lo que yo creo que va a ser como siempre el diferenciador, que es lo que nos hace humanos, que nos hizo construir pirámides, la curiosidad, no solo la necesidad. ¿Por qué hay pirámides? Porque a alguien se le dio la gana de hacer una pirámide. No sé si hay una razón práctica de tener pirámides. Hablaban ustedes varias veces, dijeron el tema de saber usarlo, saber preguntar, saber guiar a la inteligencia. Les pregunto a ustedes en el sentido práctico, qué tips, cómo la utilizan, cómo la emplean a favor para que el resultado que arroje la inteligencia artificial ante una pregunta, ante una necesidad, sea satisfactorio. ¿Tienen alguna Mira, estrategia, algún recurso? te puedo decir algo que tiene que ver, en principio, con una actividad laboral. Yo trabajo tanto en la escritura como en mi profesión. La materia prima es la palabra, ¿no? Como que no me alejé mucho. Y en la profesión, por ejemplo, tiene un sentido práctico para la búsqueda. Nace la pregunta, bueno, yo estoy buscando determinado tema, alguna jurisprudencia, alguna doctrina, algo que tenga que ver con determinado tema, bueno, puedo ir, y claro, puede resumirme fallos extensísimos con una guía de palabras exactas que necesito encontrar, y me trae el párrafo que voy a necesitar citar en un escrito. Mm. Esa maravilla que ocurre en segundos, cuando yo me recibí tenía que ir a la biblioteca del Congreso, viajar hasta allá, pedir, leer, bueno, subrayar, copiar, porque a veces no había fotocopia, bueno.
todo ese tiempo que me ahorra, me lo regala. Y yo con ese tiempo que me regala, aprovecho para hacer otras cosas, como por ejemplo escribir o leer. Esa es mi primera utilización práctica de la inteligencia artificial. Sácame todo el tiempo que necesito del medio para que yo lo pueda disfrutar. Cuando soy escritora de ficción, cuando me siento a escribir ficción, hay una primera parte de documentarme, que es muy interesante. Y a veces la manera de poder armar una oración y más coloquial, y cómo lo diríamos y cómo lo diría un personaje con determinadas características de nacionalidad, cómo lo diría, no significa que yo lo vaya a traspasar, pero va a pasar por mí, voy a tener el conocimiento de cómo lo diría, y voy a Mm. elegir. Y si hay algo humano de todas las maneras posibles, es el libre albedrío. Voy a elegir entre todas esas palabras las que por mi subjetividad absoluta y mi mirada del mundo van a aplicarse a eso que estoy creando. Así que para mí es como, bueno, mira, te doy todas estas posibilidades, veo todas las cartas que tengo en la mesa y voy a elegir exactamente la que quiera, como dice Mariela, la que venga por mi puro deseo. Ese es el pulso de la escritura. Exacto. ¿Vos, Mariela, tenés alguna Em, estrategia, algún método? Bueno, también, digamos, si tengo que dividirlo entre la parte profesional y la parte de escritura, lo uso más en lo profesional. Para escribir, en la parte profesional, como hace esto, ¿no? Así como a Estela le trae como la información precisa y exacta, que antes tenía que tomarse el colectivo y todo eso. Que paréntesis, es verdad que te ahorra un montón de tiempo y te permite abarcar más o destinar tu tiempo a lo que vos quieras. Hay una parte que también te roba, que es que ya no te encontrás con la serendipia de cruzarte con otra cosa que te dispares otra cosa, ¿no? Con tanta facilidad y tal. Entonces te anula una parte de lo que antes en ese proceso de búsqueda uno también se iba, ¿no? Construyendo y Sí. constituyendo. Yo en lo profesional, como trabajo en marketing digital y tengo que crear contenidos para determinadas acciones de marketing, a veces lo que me viene bárbaro, yo no soy muy buena en eso, que es la lectura de datos. Yo necesito a veces leer datos aburridos, densos, que para mí es como leer una pared, lo mismo que nada. Pero si me van contando patrones, si me va diciendo, entonces yo digo, bueno, de tal audiencia, digamos, desarrollame o discernime qué patrones hay acá, que yo de ahí puedo trabajar y crear contenidos vinculados con estrategias de marketing. Entonces, lo uso básicamente para eso. En la escritura a veces lo puedo llegar a usar como una especie de figura editora, Mm. porque a veces me trabo, ¿no? Obviamente, como todo el mundo. Entonces de pronto veo que hay un párrafo, hay algo que no me gusta, que no me cierra, que no. Entonces tal vez le pregunto, ¿qué o sea, o este párrafo, o este fragmento, ¿qué dirías de qué se trata? ¿No? Como que tal vez le hago como lo uso más como en esa versión. De que me lea lo que no puedo ver, ¿no? Los datos, los patrones que no veo. Y eh, te destraba, Sí, te ayuda a destrabar. sí. Y hago la última y ya abro el juego. Hay mucha gente queriendo participar y preguntar, Mm. de eso se trata también este espacio. Hago la última. Usted que tiene el ojo entrenado, que utilizan la herramienta, que conocen los alcances, las posibilidades, ¿se dan cuenta a veces cuando tienen si hay alguna producción, un libro, un cuento, una novela hecha por inteligencia artificial o no? No sé, sí me doy cuenta en la parte de creación de contenidos tipo Instagram y eso, sí me doy cuenta. Me doy ¿Sí? cuenta porque es como un contenido muy genérico. Sí, eso me doy cuenta ya. Lo de literatura no sé. Si lo leí no me di cuenta, ¿no? Genérico, o Yo sea, si conozco al autor, te puedo decir, "Sí, pero este párrafo es medio, hay algo, no sé, neutro, no sé, es casi instintivo, ¿eh? bueno, ahí Estela decía neutro, vos, Mariela, decías genérico. Tiene eso, ¿no? Mm. Generalidades, pareciera la inteligencia artificial. Claro, porque se construye en base a algoritmos. Entonces, eh, digamos, por más que pueda el algoritmo descifrar cómo escribe Borges y agregarle una frase al poema de los justos, digamos, digamos no quiere decir, digamos, capaz le pegan el tono, pero no le pega ningún sentido. Claro. Eh, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Es como que nunca va a ser incorrecto, pero va a estar mal
probablemente porque no va a tener sentido, porque no va a tener contexto, porque no va a tener adecuación a, a, a la construcción del sentido colectivo, porque no participa de de lo colectivo. Vos, Estela, justo estabas hablando y por lo menos Y se te Sí, en mi cortó. pantalla se sí, hizo un corte, te pero congelaste. cuando volví estaba escuchando a Mariela y digo, pero me estaba muy bien, me hizo la Sí, inteligencia artificial que necesitaba te para este congelaste. momento. Sí, Era sí. la inteligencia virtual y absolutamente humana para completar el pensamiento. Sí, no quiero dejar de decir algo que me parece muy interesante, no sé si exactamente tiene que ver con esto, pero yo quiero hacer en este espacio, sino donde, un rescate de la posibilidad de leer en papel. A través de todo esto que estuvimos charlando, y por la curiosidad también, estuve viendo mucho cómo nuestro cerebro interpreta lo que leemos en pantalla, lo que nos propone los textos de inteligencia artificial, lo que leemos en pantalla y lo que leemos en papel. Un poco porque soy una enamorada del libro de papel y porque todavía creo en eso, y sí me documento usando pantallas, y sí leo cuentos también en pantalla, pero se hizo un estudio muy interesante. Quiero citar el neurólogo, que tiene un apellido un poco complejo, donde se determinó la diferencia entre cómo uno lee en pantalla y el cerebro dice me estoy informando, y cómo cuando lees en papel el cerebro entiende que estás comprendiendo. Entonces puede hacer una operación diferente. Y me parece súper interesante que en estos tiempos donde la habitualidad nos va a llevar cada vez más a esto, también entendamos cuál es el proceso que hace nuestro cerebro. Y entonces volvamos, rescatemos y sigamos y démosle papel todavía de los libros. Por esto que comprender, el neurólogo es Miguel Benazayag, quizá lo hayan escuchado, tiene unas conferencias súper interesantes, y dice, los humanos somos seres de comprensión, no de información. Leer en papel es comprender con el cuerpo. Así que, bueno, ocupemos el espacio, que nuestras palabras ocupen el espacio, ese espacio de papel, que nos pase por el cuerpo, y que genere una conversación, que estamos ahí en todas esas. Sí, ahora sí, porque el apellido es, le respondo a Anaí en el chat, Sí, Benazayan, con Y y bien. termina con C. Ahora lo voy a tipear en el chat. Existen detectores de inteligencia artificial, dice Marta. Sí, 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 sobre todo por la universitario, digamos, para las tesis Los universitarias. docentes. Mm. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere, bueno, decir algo, comentar algo. Abrimos el micrófono. Sé que hay algunas preguntas acá en el chat. Algunas, no sé si preguntas, pero sí reflexiones, opiniones. Voy un poquito más atrás. Dice Nélida, creo que es una ayuda para los trabajos de investigación. Si le subís un manuscrito, corres el riesgo de que lo utilice como propio. ¿Existe ese Claro. riesgo? Se hizo, a mí me han hecho consultas incluso, y se hizo algún debate también en el ámbito profesional, digo, en el Colegio de Abogados incluso, sobre los derechos de autor del material subido a la inteligencia artificial y que después sirve para transformarse o para hacer otra cosa. No, creo que todavía no hay ninguna conclusión, porque empieza a parecerse, a chocarse con algo del dominio público. Bueno, yo lo subo, se lo otorgo, después lo modifica, lo toma Claro. como materia prima para generar otra cosa. Hay ahí un conflicto de derechos de autor. De hecho, hubo un autor, no recuerdo el nombre, que sacó todas sus novelas de las plataformas donde las tenía virtuales, para que no sean alimento de la inteligencia artificial, porque decía que le violentaban los derechos de autor, ¿no? Como que ahí donde eso empezaba a ser casi de dominio público, no había reconocimiento de su propiedad intelectual. Estamos avanzando en eso, pero todavía no hay una legislación al respecto. Bueno, esto es muy nuevo, siempre la ley viene después de los Claro. procesos, siempre viene atrás, ¿no? Como un caballo que va corriendo algo que a veces no alcanza. Pero bueno, es un tema, el derecho de autor, y esto que pasa cuando yo le estoy cediendo a esto tan etéreo, le estoy cediendo mis derechos. Yo creo que en los términos y condiciones habría que leerlos, pero yo creo que sí, que una vez que vos le subís el material, creo que está si la versión premium sí o no, no lo sé, pero la versión así pública, sí, si vos lo alimentás con eso Claro. después lo usa para lo que quiera, sí.
Bueno, repito que el que quiera hablar o abre el micrófono o directamente pone la manito, abajo hay una reacción que es levantar la manito La IA genera, para acá participar. pregunta, desde el punto de vista literario, ¿la IA genera tramas e historias? Sí, claro. Vos le podés, de hecho hay, no me acuerdo ahora el nombre de la aplicación, pero hay una aplicación que de hecho te sugiere subirme el manuscrito, que yo te ayuda como en todo el proceso, en la trama, en la historia, en los personajes, todo te lo hace todo. Pero bueno, por eso es como uno quiere fabricar, digamos, tener un libro por tenerlo con un nombre, Claro. digamos, Claro. estar así, ya está, ya se puede hacer, digamos, ¿lo quiero hacer así o quiero sentir que, porque digamos, uno también se modifica al escribir, tiene un montón de crecimientos de otras áreas emocionales al escribir, es sacrificado, es trabajoso, es un montón de cosas, pero también es muy lindo. Entonces, si lo quiero hacer, o quiero que lo hagan por mí. Ujú. Dice Diego, voy con una Tiene pregunta la que mano puso levantada. Diego, sí, Mm, puso Diego una pregunta en el chat y voy con Anaí, mm. que levantó la mano. Dice, digo, pienso que algo de lo emocional nos atraviesa al escribir un texto, en los pocos aciertos y en los muchos tropiezos que nos ocurren. En este caso, la pregunta sería si queremos dejar de sentir eso y delegarlo en la inteligencia artificial. Claro, eso que lo que decía Mariela tan acertadamente. ¿Qué pasa con la experiencia de escribir y cómo eso que escribimos nos escribe a nosotros también, ¿no? Bueno, si te lo querés perder y solo querés fabricar, bueno, adelante, está la herramienta disponible. Ahora, si querés hacer de eso una experiencia vital, bueno, hay que pasar por ese goce, ese dulce goce del acierto y el desacierto en la escritura. Ujú. Ahí dice Fernanda Rodríguez, dice, pronto hasta la balandra pondría, no, pronto hasta la balandra podría lanzar una app de inteligencia artificial para narrativa. No está pensado eso, lo miro a Carlos y digo, una app de inteligencia. No creo, no lo creo, Fernanda. No, quédense tranquilos que en eso no creo que la balandra se meta mucho. Va, no lo sé, qué sé yo, de acá dentro de unos años. Vamos con Anaí Meregali. ¿Qué tal, Anaí? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, algunas cosas que iba pensando en el momento ya las puse en el chat. Pero para reiterar, una de las cosas que yo pensaba es eso de la posibilidad que estaba diciendo Mariela, la posibilidad de equivocarse, porque realmente la inteligencia hace lo correcto y en la riqueza de muchos textos van a lo incorrecto. No sé, en la puntuación de Saramago o de Cortázar no te la puede reproducir, o no la puede crear. Quizás la puede reproducir, pero no puede crear un modelo nuevo. Y ahí está la creatividad. Crear una forma nueva para mí, como yo puse en el chat. A ver, Eise Juaz de Sara Gallardo con su manera de hablar en el personaje totalmente distinto. Crear un personaje que hable diferente. Solo lo podés hacer vos. No lo puede hacer una inteligencia porque va a basarse en lo correcto. Y crear un personaje que hable de una manera original o un texto que rompa la estructura, la gramática, un texto disruptivo, no lo vas a poder hacer, me parece. El monólogo de Molly Bloom de James Joyce nunca lo va a poder crear, que es un monólogo que no tiene un solo signo de puntuación. Claro, por eso digo, y bueno, y no es un error, o es un No, en error este caso, provocado. claro, ese caso, ese monólogo representa el agujero de locura en el cual está cayendo. Entonces, digamos, sí, la inteligencia artificial nunca A voy a poder eso. creer eso. O como yo Y además decía, porque en un corrector no sé, el corrector del Word, ¿no? Que te Mm. marca dónde poner las comas, pero vos quizás querés darle una aceleración a ese párrafo y querés quitar las comas. Y entonces ahí va en la propia lección y ahí me parece que está nuestro trabajo. Pues fíjate que cuando cito lo del monólogo final del Ulises de Joyce, en realidad el punto de partida del autor cuando lo escribió era él mismo. Si vos hoy le pones a la inteligencia artificial que reproduzca un monólogo como un fluir de conciencia, sabe cómo hacerlo porque alguien lo creó, pero ese que lo creó es humano. Así que los puntos de partida que está teniendo son nuestros. En la medida que esto que vos decís, bueno,
crear una forma de sintaxis porque con eso quiero acelerar una respiración o porque la quiero cortar o porque lo que sea que le está pasando al personaje, bueno, eso es tuyo, el punto de partida es tuyo, entonces no tiene punto de partida de donde crear. Creo que parecería que siempre necesita que el pie donde se va a apoyar, donde va a ser pie justamente, somos nosotros habiendo hecho la primera creación humana. Por eso, como dice Mariela, y no creo que lo pudiera hacer, no creo que pudiera crearlo, ¿no? Ahora nosotros sí, porque puede trabajarlo o reproducirlo porque hace pie en esa otra creación. Encima, algo que decían ahí, que decía, bueno, no se equivoca, o también salió en la primera parte de la charla, la inteligencia no comete errores. Y a lo mejor, lo digo por experiencia, yo quiero leer errores, yo quiero leer autores que escriban con errores, no errores ortográficos, o sí, pero digo, que se equivoquen, que duden, que repiensen, que se contradigan. La Eh, tengo- contradicción, la claro. contradicción que es propia incluso del paso del tiempo. Un Mm. autor que lo leemos varias obras y lo vas leyendo a lo largo de los años, y hoy mirás y pensás y recordás los primeros libros que escribió y decís, pero antes no era así. Pero ahora es diferente. Pero ahora tiene otra Sí. postura. Y pues, claro, bueno, se llama el paso del tiempo, la evolución y la contradicción. Somos seres altamente contradictorios. Debatimos con los propios autores o con nuestros autores fetiches, con los que seguimos, con los que estamos pendientes si publican algo nuevo o aparece algo nuevo. Eso con la inteligencia artificial no nos pasaría. Dice, a ver, además quisiera saber, más allá de las preguntas, si alguien tuvo una experiencia con inteligencia artificial a propósito del oficio de literatura, de escribir, si tiene ganas de contarnos cómo le resultó, sería genial. Pregunta Nélida, para que me apareció una pantalla de estos avisos que a veces suceden acá en la Ah, computadora. Dice, no es muy lineal, ¿qué ocurre con las metáforas? ¿Puede sabe entre crear. las recrea? Sí, sí, sabe crearlas ahora. Si tiene adecuación al clima o a lo que quiero transmitir, es otra historia. Fabricarlos puede fabricar, porque de nuevo, una metáfora no deja de ser una estructura que es que se puede traducir en un algoritmo. ¿No? Digamos, las metáforas siempre tienen una forma de fabricarse, pero dar con lo preciso de esa metáfora que represente aquella cosa que quiero decir para crear un clima, no sé, pensaba recién, un García Márquez que podría tal vez imitarlo, pero ¿cómo hace para recrear el clima de Cien años de soledad? Esos Mm. ambientes, eso que hasta se siente el calor de Macondo. O sea, no creo que pueda, no es posible porque está en la sutileza de la construcción ¿no? Del rompecabezas de cada pieza, la puntuación, la palabra justa, la oración, la velocidad, digo, es toda una situación que se recrea para lograr un efecto, que eso es el virtuosismo del escritor. Una metáfora por sí sola, sí, seguro puede crear 100, 1000 metáforas. Si esa metáfora da justo con el clima que yo quiero crear, con ese latigazo que quiero lograr para cerrar un sentido en torno a algo particular de la historia, eso no lo puede hacer. Lo han comentado algunos humoristas o la gente que escribe humor, que dice, bueno, puede crear el chiste, porque sabe el artilugio, o sea, lo puede interpretar el artilugio. Claro. Ahora, el que vos te rías, ese efecto, y por más que esté bien hecho el truco, eh, quizá no lo logra, porque es de otro orden. Es eso que está más allá de saber crear el truco. Bueno, y la pregunta termina Nélida, hace dos preguntas y se puede entrelazar personajes en distintos tiempos a la vez. Supongo que sí. Si Pregunta tuviera esa Javier. estructura, lo va a hacer bárbaro. Dice Javier, en mi experiencia personal, la inteligencia artificial viene a ser como una especie de partner con el cual puedo discutir una idea, compartir puntos de vista y que además tiene acceso a billones de documentos de manera instantánea. Claro. Esto también de la capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Decías vos en tu nota, Mariela, que me pareció tan gráfico, dice, tarda más en calentarse el agua para prepararme el café que lo que tarda la inteligencia artificial en Sí, escribirme un artículo, ¿no? sí, sí, Eh, sí. ¿Cómo no sentirse atraído por esa herramienta, ¿no? Por eso yo creo que pasa
por cuánto queremos vivir la experiencia del tiempo. Viste que no es lo mismo viajar en avión que viajar en helicóptero, ¿no? Como que el tiempo en el helicóptero se atraviesa, en el avión parece que mágicamente atravesás, digamos, no atravesás el tiempo, ¿no? Estás en un lugar, subiste, bajaste y llegaste a otro continente. Nunca viajé en un helicóptero, pero en el helicóptero atravesás el tiempo, entonces la sensación de haber viajado en el cuerpo es distinta. Entonces me parece que es si quiero o no, sentir el tiempo y, digamos, que creo que un poco de eso se trata, sentirme que estoy acá, digamos, por eso digo, si no eso, me voy a dormir, dejo que todo lo haga la inteligencia artificial y me amanezco y lo tengo y no me va a importar, me parece. Mm. Pregunta nuevamente Anaí, ¿y la ironía? ¿Maneja la ironía? ¿Tiene ese recurso la inteligencia artificial? No sé, ¿vos qué opinás, Estela? Creo que lo puede hacer con cierto acierto, ¿no? Como que alguna te la va a acertar, pero como es un pensamiento abstracto y está compuesto de un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo propio del lenguaje humano, y de vuelta, y lo que no es palabra, que no sé hasta dónde le va a encontrar. Le va a encontrar el shape de cómo, por dónde ir, pero no sé si va a lograr el efecto, ¿no? Que son dos cosas distintas. Porque la ironía además se compone de un montón de cuestiones, no es solamente la palabra. Entonces ahí me parece que hoy puede ser que esto avance y que lo irónico sea seguir haciéndonos estas preguntas, pero bueno, eso va a ser Mm. otra cosa. Antes de darle la palabra a Carlos, que ahí puso que quiere opinar, quiero leer lo de William Flores, que dice, la inteligencia artificial es un asistente que hace el trabajo investigativo y redacta un borrador bajo la guía del escritor. Nos produce la masa madre para que hagamos personalmente el resto de la panadería. Muchos utilizan la masa madre como trabajo final. Es una modalidad de trabajo combinado. Escritores bestsellers antes hacían lo mismo con ayuda de asistentes y ghostwriters humanos. En otros campos artísticos también ha sido así. Me viene a la memoria Gustave Doré. Es parte de lo mismo, ¿no? De lo que venimos charlando. La herramienta está, cada uno en realidad utiliza esa herramienta para sus propios objetivos y finalidad. Carlos, ahora sí, tenés la palabra para opinar. Carlos, buenas tardes y bienvenido, ¿no? Estás muteado, Carlos, ¿eh? ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Yo quería hacer algunas observaciones, ¿no? Eh, Cuando se habló en algún momento dado de la cuestión de la de lo que es persona, ¿no? Jurídicamente. Los animales están considerados, entiendo, están considerados personas jurídicas. Por lo cual también en algún momento podría ser que fueran, la IA fuera tenida en cuenta como persona jurídica. Lo que dice Ben hasta allá, que yo lo he escuchado, es un neurólogo militante de izquierda eh, y que es un ferviente detractor de la inteligencia artificial, digamos. Aparte de eso, en lo personal, yo leí, para decir algo, El viejo y el mar de Hemingway en un ebook y me emocioné maravillosamente, digamos, ¿no? O sea, no sé si de dónde saca un neurólogo esa cuestión, para mí, yo soy psiquiatra, pero de dónde saca un neurólogo esa cuestión de que leyendo a través del papel hay más comprensión y leyendo a través de la pantalla no. Este, pero creo que, aunque sea digamos, un modismo de mi especialidad, la inteligencia artificial nos toca en la cuestión de lo que sería nuestra, ¿cómo se dice? Nos interpela a nosotros como personas también. Eh, Más allá de que se pudiera crear arte a través de inteligencia artificial y no se considerara arte desde todo punto de vista,
Yo no he participado, pero he visto espacios también literarios en el Partido de Tigre, en las islas, donde, por ejemplo, la actividad es una actividad de trabajar con mimbre, con juncos, y armar una cesta, se llama cestería. Teniendo una tecnología que, digamos, puede hacerlo eso con plástico o en la cantidad de tiempo mucho más corta, el disfrute, la interacción, algo de la persona en relación al mimbre, en relación al ambiente, digamos, son cosas inherentes a una persona, a un ser humano, y ahí me parece que la máquina no tiene acceso a eso. Hay una cuestión de esencia, una pizca de algo que nos mantiene a nosotros diferenciados de la cuestión de la inteligencia artificial. Por otro lado, ya con esto termino, me parece que cuando se critica que tanto digamos, los avances en inteligencia artificial son una especie de deshumanización, también hay que tener en cuenta que, y eso lo sabemos bastante bien, hay sistemas políticos que van hacia eso, van hacia transformar a las personas en algo deshumanizado. Entonces, no están tirados de los pelos de que la inteligencia artificial no lo vamos a castigar ni a crucificar, digamos, porque deshumaniza. Cuando ya la cultura humana, a través de lo político y todo demás, tiende a la deshumanización. Eso son. Te voy a hacer un comentario, Carlos, porque dijiste algo muy hermoso con respecto a lo que significa hacer una artesanía, y recordé que Eve Ward dice que escribir es una artesanía, con todo esto que vos contás, ¿no? Como vivir ese proceso, esa paciencia que hay puesta en el proceso, vivir el proceso por él mismo y no por el resultado, la actividad que también tiene que ver con el tiempo, con lo que va pasando, con cómo nos transforma. Así que recordé la frase de Eve Ward de escribir es una artesanía. Y solo un pequeño comentario técnico: los animales están considerados, o por lo menos hay una pretensión de que se los considere personas no humanas, es decir, que se le puedan asistir los derechos como personas, que son entes susceptibles de tener derechos y contraer obligaciones, pero no humanas, ¿no? Como que lo humano nos queda todavía reservado a nosotros, por eso ahora nosotros somos personas humanas, porque atiende a esa pequeña distinción, pero solo para hacer un comentario técnico. Gracias, Carlos. Dice Sandra Jordán en el chat, dice, soy comediante y probé de escribir 2 chistes en mi monólogo, me imagino que con inteligencia artificial. Dice, no solo nadie se rió, sino que además no fue posible adaptarlos a mi acting, porque esas palabras no atravesaron la emoción. No tiene sentido del humor, parece, la inteligencia artificial. Por esto, ¿no? Porque logra hacer el mecanismo, Claro. pero no logra el efecto, ¿no? Es como un vehículo que no lleva nada. Va el vehículo, pero va vacío. Pregunta Orlando, y se armó todo un debate ahí. ¿La inteligencia artificial puede escribir un texto a la manera de, es decir, reproduciendo un estilo, por ejemplo, a la manera de Borges? Sí. Sí, a la manera de lo que quieras, sí. Sí. El tema es, solo copia, porque en verdad cuando uno lee cualquier texto de Borges, en verdad es poco lo que dice el texto si uno se pega a la letra y todo lo otro, ¿no? O sea, haría una copia exacta del texto. Del estilo, creo que del estilo en cuanto al lenguaje, entendiendo que el Dice, lenguaje también es para la inteligencia artificial lo está leyendo como ceros y unos, entonces vos le pones algo que querés decir, la lista de tu supermercado, y le decís armámela en estilo borgiano, y seguramente te lo va a armar en estilo borgiano, porque puede reproducir eso. Pero es lo que decís vos, Gastón, atrás de eso no está claro, ese mundo borgiano. mirá lo que voy a terminar la charla y voy a pedirle a la inteligencia que me escriba Funes el Memorioso. Y voy a leerlo a ver qué me pasa con Funes el Memorioso hecho por la inteligencia artificial. Va a ser una Pero viste experiencia que maravillosa. también están las que crean canciones y te crean unas canciones que Pitazos.
Haceme una como los Beatles, una nueva versión de los Beatles que, no sé, de Yesterday. Y sí, te emociona, porque claro, pero de nuevo es saber el truco, porque sabe cuántas veces se repite la nota en fa menor. Entonces, eso, como que desarma la estructura de algo y lo reproduce y tal vez le decís, bueno, pero ahora hacémelo para que tenga más ritmo. Bueno, usará otra estructura para darle más ritmo. O sea, puede crear, pero bueno, como es una imitación, digamos, son imitaciones, entonces no tiene ese detalle y creo yo que lo que digamos, lo que nos hace humanos son la sumatoria de pequeños detalles Mm. y sobre todo el atravesar el tiempo que nos modifica. Eso es lo que eso no es reproducible, pues tampoco es reproducible más que personalmente. Nadie puede reproducir mi forma de atravesar el tiempo, ni la tuya, ni la de nadie que está acá. Por eso siempre la vida es una experiencia absolutamente personal y la escritura siempre es una experiencia absolutamente personal y lo que uno transmite, porque es como, es intransferible y por esa razón se puede copiar, pero siempre se le va a ver en algún lugar un pequeño hilo. Pregunta Javier, mirá, seguimos con el universo borgiano. Si Borges estuviera vivo, ¿cuál sería su postura? ¿La usaría? ¿Qué piensan ustedes? Y vaya paradoja lo de Borges, ¿no? Digo, la pregunta es para ustedes, ¿no? Yo me meto acá de colado. Porque buena parte de la literatura más conocida de Borges, Borges la hizo con asistencia, ¿no? Con alguien que de alguna manera iba copiando, iba escribiendo lo que él mismo iba dictando. Eh, Porque uno podría decir rápidamente, no, Borges no la utilizaría, no la necesita, pero quizás sí como la asistencia a esa incapacidad física que tenía él, visual, capaz que le hubiese servido como herramienta, porque tiene la capacidad, además, la inteligencia de leerte lo que vas escribiendo, lo que vas poniendo en palabras. Se hubiese perdido el amor de profesarle el amor a quien le copiaba los textos. Se Si enamoró hubiese- tantas veces, ha dedicado tantos libros a tantos amores fugaces, Borges. Era un hombre enamoradizo, además. Sí, Claro, y sí. además el amor puesto en esa mujer que le copiaba los textos. Exacto. Yo lo que sí me imagino, en una abertura, ¿no? ¿Cómo nos vamos a imaginar nosotros qué opinaría Borges de? Me parece, casi no me quiero meter ahí, pero sí me gusta pensar en que al ser un apasionado de la matemática, al ser un apasionado del lenguaje, se hubiese apasionado por estas charlas que estamos teniendo, ¿no? Estos pensamientos, hubiese andado en sus pensamientos, pero no me voy a atrever a decir nada más. Pero yo Era creo que una se hubiera persona, aburrido. Yo creo que se se hubiera hubiese aburrido. A aburrido. él le Sí. gustaba la conversación inteligente. Entonces, Claro. eh, el chat le hubiera generado curiosidad y le hubiera usado 2 minutos y después lo hubiera destrozado, me imagino. Ah, aparte tan irónico siempre él, ¿no? Claro. Ese humor tan fino que tenía, si encima la inteligencia no posee ese don, No, no, se y es aburriría. Para mí se hubiera aburrido. potestad de lo humano. Bueno, algo nos queda todavía entonces. El El humor, humor. el humor nos queda en nuestra salvaguarda. Eh, ¿Puede la inteligencia artificial crear un estilo? Digo, me imagino desde el punto de vista literario, un estilo propio, original. No, ¿no? No sé, no creo. Porque sí, Esa sí, sí. originalidad no se la veo. Quizás sea la suma de muchas copias, pero no, por lo menos no porque no tiene punto de partida para hacer un estilo tan propio. De vuelta a lo que decía Mariela, la singularidad, la conciencia de la muerte, del paso del tiempo, creo que todo eso nos hace a nosotros también. Dice, a ver, me pierdo un poquito, ¿se puede relacionar con lo que él pensaba de la traducción? Y entiendo que sigue hablando de Borges. No utilizaba el vocablo exacto, sino que lo recreaba. Eh, Nélida, creo que Borges experimentaría con inteligencia artificial. Amaba la matemática. Creo que el jardín de los senderos, que se bifurcan, aparece la física cuántica. Imposible para mí que eso el jardín de los senderos que se bifurcan, que lo utilice con inteligencia artificial. No lo veo, pero puede ser, todo puede ser. Yo ya perdí la capacidad de asombro. Eh,
Oscar dice, la limitación de la inteligencia artificial es que se basa en el pasado, en información que por definición es Es lo verdad. ocurrido. Pero ¿cómo evolucionaría si no se alimenta de lo no artificial? ¿Se agotaría en sí misma? Interesante pregunta la de Oscar. La verdad que sí. Eh, Em, Sí, no, la verdad que sí, supongo que sí, es verdad, es un buen punto. Nosotros nos proyectamos hacia el futuro, por eso me parece que la conciencia del tiempo, ¿no? Es lo que nos diferencia. Entonces, y si no le alimentás nada, no sale nada. Vos, Mariela, que escribís ciencia ficción, tu última novela, Sí. ¿cómo podés? Porque en verdad es casi una proyección, ¿no? Es difícil. Como herramienta usar la inteligencia artificial para así. Hay otros géneros que por ahí quizás son más fáciles de aplicar la inteligencia artificial, pero en ciencia ficción lo veo, a priori lo veo complicado, ¿no? Y porque sí, hay que fantasear y la inteligencia artificial no fantasea, porque no desea, porque no se hace preguntas, porque no tiene miedos, porque no tiene fantasmas. Entonces la ciencia ficción se alimenta de los fantasmas futuros y como no tiene conciencia del futuro, no le importa, no sabe ni que existe. Entonces sí, es verdad, creo que puede crear más bien romance y thriller que una novela histórica o una ciencia ficción. Mm. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, aportar algo más, comentar algo con total libertad, o aprende el micrófono. Dice Anaí, dice, yo jugué a pedirle un texto de ciencia ficción y me devolvió algo muy básico. Se desilusionó Anaí. Sí, dice. Bueno, es experimentar. No sé si Carlos Costa, que es nuestro, quizás el hombre más interesado en la inteligencia artificial dentro de la fundación, ha leído, se ha interesado mucho. No sé si quiere decir algo o aportar algo. Eh, no, yo quizás por ignorancia propia, pero me da la impresión de que la interacción entre la inteligencia artificial y los humanos no ha sido un tema muy explotado desde el punto de vista literario y siendo un tema que nos apremia, digamos, un tema presente. Esa es era una pregunta más bien, ¿no? Todavía, ya se van a escribir muy pronto. Sí, 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 quizás sea eso, ¿no? Exactamente. Por eso es importante que tengamos, por lo menos desde ahora, en este momentito que todavía es casi embrionario, tengamos espacios de reflexión o de conversación o de curiosidad alrededor del tema, ¿no? Porque bueno, Mm. está presente, vamos a justamente a ponerle, a iluminarlo para ver qué hay ahí, qué va a haber ahí, qué va a haber para nosotros ahí. Mm. Bueno, Bueno, sería como los deberes a hacer para los escritores, ¿no? sí, 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 es cierto. De todos modos, creo que lo comentaba recién, ¿no? Ya hay un grado de aceptación que hace 2 o 3 años atrás no se veía, por lo menos charlando con escritores y escritoras, había mayor resistencia por distintos motivos, distintas causas. Ahora me parece que es una aceptación casi, te diría, extendida, y la comprensión de que es una herramienta más, no suple ni la imaginación ni la creatividad, sino que es una herramienta más a la cual se puede apelar para esto, ¿no? Definir el perfil de un personaje, destrabar una escena que no sale, ver si tiene sentido, tiene lógica el capítulo que se acaba de terminar. Digo, es una herramienta más. Y me parece que de a poco se va incorporando, se va entendiendo de esa manera, al menos a priori es lo que ¿qué es lo que deviene de aquí en más? También es un acertijo eso, ¿no? Es una incógnita. Absolutamente, no, eso es imposible de saber. Es imposible predecir eso. Bueno, Estela Maris, Mariela, a las dos, muchísimas gracias. Un placer escucharlas, un placer compartir este rato con ustedes. Bueno, gracias a ustedes, gracias a La Balandra por este espacio de oportunidad y de conversación. Gracias a Mariela, que la verdad que es siempre un placer también escucharla.
y sigan escribiendo y disfrutando de la lectura y estamos a salvo del mundo un rato. Exactamente, es un refugio. Y bueno, Gracias, también. Mariela, ¿eh? No, gracias a ustedes por abrir estos debates, que bueno, la verdad que me hicieron pensar un montón. Me encantó, bueno, todas las preguntas, bueno, todo lo que dijo Estela, digo, también súper interesante todos los aportes y bueno, dan ganas de seguir pensando que eso es un poco la idea de estos encuentros, de conversar, de lo que nos hace humanos, lo que hace es despertar más todavía la curiosidad y las ganas. Gracias a las dos de nuevo y gracias a todas y a todos, por compartir este rato con nosotros, por prenderse acá en estas propuestas que hace la Fundación de charlar, tópicos que hacen al oficio de escribir y al mundo de la literatura, que es lo que nos convoca. Tengan lindo fin de semana y nos vemos en cualquier otro espacio que genere Fundación La Balanza.